Había una vez un lugar diferente, donde los árboles eran más verdes, el cielo cambiaba de color y el viento te acariciaba las mejillas. Un sitio donde nada era y todo solo parecía. Tengo que confesar que al principio me resultabais antipáticos, incluso odiosos. Me preguntaba, ¿qué tienen los niños que los hace tan especiales? ¿Por qué diablos campan por el mundo como Pedro por su casa? Para mí eran imprevisibles, atolondrados como los perros y curiosos como los gatos. Pero por encima de todo, los encontraba intolerablemente ruidosos. Se pasan el tiempo cantando y jugando. Son inquietos y exploradores, pero lo que les hace realmente diferentes es su capacidad de maravillarse. Eso es, mirar con los ojos de dentro. Pero ahora que tengo más de 100 años y he escuchado y conozco tantas historias como piedras tiene esta casa, puedo afirmar sin miedo a equivocarme que los niños que crecen bien acompañados siguen mirando siempre con los ojos de dentro. Además, hace 25 años, unos cuantos niños crecidos tuvieron la mágica idea de transformar las ruinas de mi casa en una biblioteca. Así que... ¡shh! Silencio. Bienvenidos a Can Butjosa. Pues bien, para mí, este es el significado de biblioteca.